Tengan muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas Bien, tardes. buenas tardes, señorita. Bien, el día de hoy tenemos al grupo número 5 que nos va a hablar sobre la introducción a la genética de las funciones mentales y siempre con el número 6 que nos hablará sobre los avances de las neurociencias. Son los temas a desarrollar el día de hoy. Me imagino que ya están listos los compañeros para empezar. No olviden poner su nombre en el chat para que quede constancia de su asistencia. Y la otra cosa, no se les olvide que hasta el día de mañana está abierta la parte donde ustedes tienen que poner las evidencias de que tienen ya todas las exposiciones anteriores de la fase 1 y la fase 2. ¿Estamos listos? Ahí está ya. Hola, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, hijo. Vamos a ver. Ok, se me puede escuchar. Sí, está perfecto. Está también ya lista la diapositiva. Ok, entonces empezaremos. Primeramente vamos a empezar con la psicología genética. Siguiente diapositiva, por favor. La psicología genética no hace referencia tal como se dice, como se puede entender de su nombre. Es el estudio de los genes. Esta disciplina se centra en el estudio de la génesis, de ahí a donde proviene la genética, lo que significa que proviene del estudio del origen de la conducta humana. La psicología genética es un campo psicológico que se encarga de investigar los procesos del pensamiento. Su formación y sus características tratan de ver cómo se desarrollan las funciones mentales ya desde la infancia y busca la explicación que les dé sentido, lo cual se constituye en una disciplina integradora que posibilita el estudio del ser humano teniendo en cuenta las interacciones entre los factores que influyen en su desarrollo, como la madurez, la socialización, la experiencia y el desarrollo de las estructuras. Siguiente diapositiva, por favor. Este campo psicológico fue desarrollado gracias a la contribución de Jean Piaget, un psicólogo suizo muy importante durante los siglos XX, especialmente con respecto al constructivismo. Piaget, desde su persistencia constructivista, postulaba que todo proceso de pensamiento y características individuales de la mente son aspectos que van formando a lo largo de la vida. Los factores que influirán en desarrollar un estilo de pensamiento concreto y un conocimiento de inteligencia asociados serían básicamente todo lo influyente externamente que proviene durante toda la vida. Jean Piaget fue uno de los psicólogos más influyentes de todos los tiempos, junto con Freud y Skinner, quien tuvo vocación muy importante en la psicología del desarrollo, la cual explicaremos en estos momentos. Siguiente diapositiva, por favor. La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia las conductas conductuales de los y psicológicos de las personas eh, durante el periodo que se existe desde su concepción hasta su muerte, y en todo tiempo de ambientes, tratando de describirlos y explicarlos en una relación con el propio sujeto, así como la relación con las diferencias que existen entre ellos, a fin de poder llegar a predecir los comportamientos y, como dirían los teóricos del ciclo vital, optimizar el desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Los autores y sus teorías más destacadas fueron entre los siguientes: la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Freud es considerado el padre del psicoanálisis. La teoría psicoanalítica del desarrollo infantil tiene que centrarse a cosas tales como el inconsciente, dice los impulsos y la formación del ego. Según Freud, el desarrollo del niño es descrito como una serie de etapas psicosexuales, así como la oral, anal, fálica y de la lactancia y genital.
Ahora bien, este concepto es el desarrollo de la mente y la persona es hija de su tiempo. Y actualmente esta teoría está desfachada. Siguiente diapositiva, por favor. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson es una de las teorías más extendidas y aceptadas en la psicología del desarrollo. También es una teoría psicoanalítica, al igual que Freud. Erikson piensa que que la resolución de de las diferentes etapas da pie a la adquisición de una serie de competencias que ayudan a resolver las metas que se presentan durante la siguiente etapa vital. De esta manera, se produce un crecimiento psicológico. Perdón. Por ejemplo, el conflicto principal durante el periodo que va desde los 6 años a los 12 años se llama laboricidad e inferioridad. Implica que el dominio de la experiencia social en, en esta etapa, el niño comienza su introducción preescolar y escolar y está ansioso por hacer las cosas junto con otros, de compartir tareas, entre otras cosas. Si el niño no consigue superar esta etapa de la manera apropiada, es decir, si se siente inferior, esto afectará negativamente a su funcionamiento general. Estas etapas del desarrollo psicosocial de Erikson se describen en 8 etapas. La primera etapa sería la confianza versus la desconfianza, de los 0 a los 18 meses. La segunda etapa es la autonomía versus la vergüenza y duda, serían de los 18 meses a los 3 años. La tercera etapa es la iniciativa versus la culpa, de los 3 a los 5 años. La cuarta etapa es la laboriosidad e inferioridad, como he dicho, de los 5 a los 13 años. La quinta etapa es la identidad e difusión de identidad, de los 13 a los 21 años. La sexta etapa es la intimidad versus el aislamiento, de los 21 a los 39 años. La séptima etapa es la generatividad y estancamiento, de los 40 a los 65 años. La octava etapa es la integridad del ego, versus la desesperación, de los 65 en adelante. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí tenemos la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky propuso una teoría del desarrollo cognitivo de los niños, que ha pasado a ser una de las teorías más influyentes e importantes, especialmente en el campo de la educación y el aprendizaje. Del mismo modo que Piaget, Vygotsky es un psicólogo constructivista y pensaba que los niños aprenden de forma activa y a través de las experiencias y prácticas. Ahora bien, a diferencia de Piaget, que explica que el conocimiento se construye de manera individual, Vygotsky concluye que el aprendizaje se construye mediante las interacciones sociales con el apoyo de alguien más experto. El concepto social forma parte del proceso del desarrollo cognitivo y no se le puede considerar como algo externo, que tan solo influye. El propio uso del lenguaje, por ejemplo, es a la vez algo colectivo e individual y permite que aparezcan las grandes habilidades cognitivas superiores, basadas en el desarrollo de contextos muy abstractos. Siguiente diapositiva, por favor. La teoría del aprendizaje de Jean Piaget. El psicólogo suizo de Jean Piaget considera al padre del constructivismo. Sugirió que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre siguiendo una serie de etapas. Observó que los pequeños jugaban un papel activo en la obtención del conocimiento del mundo, es decir, que los consideraba pequeños científicos, que construyen activamente su conocimiento y la comprensión del mundo. Eso sí, mediante las normas mentales que difieren cualitativamente de las que se usan las personas adultas. Las ideas de Piaget ya no son vigentes, tal y como las formuló. Pero esta es una de las teorías del desarrollo más importantes y de hecho se considera que sentó las bases en lo que hoy se conoce como la psicología del desarrollo. La teoría de la psicología genética de Jean Piaget pone un foco en la atención en el estudio clínico y empírico del desarrollo infantil. Siguiente diapositiva, por favor. Analiza de modo que el ser humano interacciona con el medio a través de su estructura cognitiva para desarrollarse desde formas más simples a otras más complejas, que le permitirán adaptarse a un entorno y a cada una de sus etapas evolutivas. Algunos conceptos importantes de la teoría de Piaget son: 1. La estructura mental, unidad que compone el intelecto que van variando en las funciones de la edad.
las, las diferencias individuales y la experiencia. Siguiente diapositiva, por favor. 2. Las funciones cognitivas. Son procesos intelectuales invariables y presentes en toda la persona, a través de los cuales se adquiere el conocimiento. Existen 4 procesos: la organización, adaptación, asimilación y acomodación. La organización es la categorización y coordinación de las estructuras cognitivas. La adaptación es el ajuste al medio ambiente. La asimilación es la incorporación de información nueva. Y la acomodación es el reajuste a partir de la nueva información de las estructuras cognitivas. Siguiente diapositiva, por favor. Tercero, la etapa del desarrollo cognitivo. Esta está dividida en sensoriomotriz, preoperacional, operación concreta y operación formales. La sensoriomotriz va desde el nacimiento hasta los 2 años a través de su juego sensoriomotor. El infante interacciona con el medio de manera que refleja, al principio realizando conductas coordinadas. Al finalizar la etapa, adquiere la noción del objeto, espacio, tiempo y acción. La preoperacional va desde los 2 años a los 7 años. El niño inicia el uso del lenguaje simbólico, haciendo propio de esta manera los dibujos, las primeras imágenes mentales, los juegos simbólicos y el lenguaje hablado. En esta etapa se adquiere una noción de la permanencia y se abandona progresivamente el egocentrismo. La operación concreta va desde los 7 a los 11 años. Se inicia en las primeras operaciones lógicas, siempre basadas en el elemento concreto de la realidad. En esta etapa, el niño se convierte en un ser social. Se adquieren las nociones de la reversibilidad, la seriación y la clasificación. De ahí tenemos las operaciones formales, que van desde los 11 años en adelante. A lo largo de esta etapa, los adolescentes realizan operaciones lógicas basadas en los elementos abstractos. Adquieren la capacidad de desarrollar hipótesis y nuevos conceptos, y debido al desarrollo progresivo de su personalidad, se va integrando actitudes, valores morales. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí tenemos factores que intervienen en el desarrollo mental. Tenemos la maduración del individuo, la influencia del entorno en el individuo, la experiencia del intercambio con el medio y la autorregulación. Siguiente diapositiva, por favor. Las características de la psicología genética. Las características se definen a la psicología genética serían: es diacrónica, o sea, se centra en el estudio y el proceso de los desarrollos a través del tiempo. Es explicativa, frente a las disciplinas descriptivas, y se centra en el análisis y síntesis. Da la información obtenida a sus investigaciones. Utiliza un enfoque no lineal del desarrollo. Utiliza un enfoque epistemológico de génesis, difiriéndose de los métodos empiristas. Y es sistemática, no reduccionista. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto sería la psicología genética. Gracias por su atención. Si hay alguna duda, pueden darla. No, solamente que es bien interesante, vaya, que ustedes ven cómo es el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo está diseñado para cada una de estas etapas del desarrollo cognitivo, por ejemplo. El kindergarten, a los 4 años, todo es juego. A los 5 o 6 años es la prepa que nosotros le decimos, es el inicio a través del apresto de cómo va a ser la escritura, de cómo va a ser la lectura. A los 11, 7, 8, 11 años, primer grado, segundo, tercer grado, ya vienen las primeras operaciones. Las operaciones, por ejemplo, matemáticas más simbólicas, que es sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿verdad? Y ya de ahí para allá, a 11 años en adelante, la cosa se va complicando, porque entonces te van exigiendo más conocimiento. Eso es todo. Ok, sigamos. Un dato interesante, la psicología genética y la psicología de desarrollo son una misma, solo que diversan en ciertos aspectos.
uno se basa en el desarrollo psicológico del niño y el otro se puede basar en el desarrollo más allá del psicológico del niño, tomando en cuenta los aspectos ambientales o lo que lo rodea al niño en lo que le ayuda a crecer y a desarrollarse a sí mismo. Es lo que decía Piaget, ¿verdad? Piaget decía que prácticamente el producto de todo esto era la interacción con el entorno. Es que si estimulamos a la gente se desarrolla. ¿Ya? Eso está claro. Necesitan estimulación. ¿Hay alguna otra duda? Continuemos entonces. Bueno, si no es así, muchas gracias por su atención. Oh, con mucho gusto. Continuamos. ¿Quién va a tomar el mando? Bueno, la introducción a la genética de las funciones mentales ya está prácticamente definida, ¿no? Ahora yo quisiera que entráramos ya a los avances de las neurociencias. Yo sé que tienen que estudiar, y estoy seguro de eso. Tienen que ir a estudiar para otros exámenes. Pero sí terminemos con esto. ¿Quién sigue? Que creo que le toca a Patricia Lisette, Marjorie, Yolanda Beatriz y Rodrigo Iván. No está ninguno. Sí, perdón, es que tenía problemas con el internet. Hasta Vale. ahorita me acabo de. Ajá. Ok. Okay. ¿Logran ver la presentación? Ahorita no. La tenés, ahí está, pero solo te falta ponerla en pantalla de presentación de PowerPoint. Ahí. Ok, estamos listos. Bueno, tengan todos buenas tardes. A nuestro grupo le ha correspondido esta tarde el tema de avances en la neurociencia. Los integrantes somos Rodrigo Dimas, Marjorie Castro, Felipe Cornejo y mi persona Patricia Castillo. Siguiente, por favor. No. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es la neurociencia y le pusimos dos definiciones que pronto pueden comprender mejor una que la otra. La primera es: la neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como podrían ser su estructura, función, desarrollo ontogénico y filogenético, bioquímica, farmacología y patología, y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. La segunda definición dice que la neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro.
Siguiente, por favor. El origen de la neurociencia. Este nació a finales del siglo XVIII, cuando Luigi Galvani, que es el señor que vemos en la primera imagen, descubrió que las células musculares producen electricidad. Y en el siglo XIX, Emil Du Bois-Reymond y Johannes Müller. Permíteme un segundito. Creo que Yolanda Beatriz, no sé quién puede cerrar el micrófono. Yo creo que Yolanda está dando retroalimentación. Solo el micrófono, Yolandita. Ahora sí. Ok, hoy sí. Ponela en pantalla completa y ya estuvo. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Como les decía, en el siglo XIX, Emil Du Bois-Reymond y Johannes Müller y Hermann von Helmholtz desarrollaron los fundamentos de la electrofisiología. Von Helmholtz descubrió que la actividad eléctrica de las células nerviosas es la forma de transmitir la información de un extremo a otro de una célula y también desde una célula a otra. Siguiente, por favor. Bueno, la historia sobre el estudio del cerebro. A pesar de la importancia que ahora le damos, en la antigüedad el cerebro no fue considerado importante, aunque aparentemente Hipócrates, el padre de la medicina, indicaba que era el asiento del pensamiento y las sensaciones. Quizá la poca consideración que se le tenía al cerebro se haya debido a que en la primitiva fisiología de Galeno su papel era solo el de enfriar la sangre, lo que puede haber resultado de que solo sentimos su presencia cuando nos duele la cabeza, aunque no es en sí el cerebro el que duele. Galeno pudo haber atribuido al cerebro las emociones que nos caracterizan, pero como durante ellas también hay cambios en la frecuencia cardíaca y estos son fácilmente perceptibles, se les adjudicó al corazón y al hígado, que también parecen alterarse durante las emociones fuertes, aunque tampoco es el órgano mismo el que duele. Así es que en el siglo XVII, cuando fue visto, es el cerebro cuando fue visto como importante debido a la proposición de que la forma del cráneo indicaba la personalidad del individuo, una hipótesis falsa que se conoció como frenología. El estudio del sistema nervioso y del cerebro empezó tarde en la historia de la ciencia, pero una vez iniciado avanzó a grandes pasos, hasta hacerse intensivo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A partir de esta época, y siguiendo la demostración de Santiago Ramón y Cajal de que las neuronas son unidades básicas, el tejido cerebral se estudió intensamente, pero se buscaron sus componentes ciñendo sus células. Después se estudiaron las vías siguiendo la degeneración producida al cortar los tractos nerviosos llamada waleriana. Posteriormente se identificaron las zonas activas durante varias funciones por medio de la imagenología y actualmente las vías se identifican en vivo, coloreándolas y siguiéndolas con técnicas microscópicas avanzadas. Así, para finales del siglo XX, la morfología del cerebro ya era bastante bien conocida y aún faltan numerosos detalles. Siguiente, por favor. ¿Cómo se aprende desde la neurociencia? Según la teoría de Heft, que surgió en 1950, aprendemos y formamos nuevas conexiones sinápticas entre neuronas. Él dijo que el aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas y recordar es mantener esa relación socialmente activa. El desarrollo de la neurociencia necesita la combinación de varias consideraciones, como lo son la colaboración de la multitud de disciplinas para desentrañar los entresijos del cerebro y del sistema nervioso,
disciplinas como por ejemplo la química, la fisiología, la psicología, la farmacología, la genética, la ingeniería de varios ámbitos y más recientemente la informática. Los nuevos descubrimientos hacen que no debamos hablar solo de una neurociencia, sino de varias neurociencias que trabajan sobre cosas tan variadas como estructuras cerebrales, sinapsis entre neuronas y procesos mentales, pero también de emociones, enfermedades neurológicas y mentales. La neurociencia actual solo se entiende relacionada con las nuevas tecnologías. Con ellas la observación del cerebro es más minuciosa que nunca y podemos ser humanos mejorados gracias a las interfaces cerebro-máquina e incluso crear máquinas con sentimientos gracias a la inteligencia artificial. El desarrollo de la computación, el Big Data, la llegada de la realidad virtual, la nanotecnología y las máquinas de secuenciación genética, entre otras tecnologías, están redefiniendo esta ciencia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tecnologías se utilizan para estudiar el cerebro? Tenemos el electroencefalograma. Esta es una prueba diagnóstica que utiliza electrodos colocados sobre el cuero cabelludo para registrar la actividad eléctrica del cerebro, especialmente la corteza cerebral. La grabación de diferencias potenciales en el cuero cabelludo causado por la actividad cerebral primero fue denunciada por Hans Berger en 1929. Esto dio lugar al electroencefalograma que se utiliza extensamente hoy. El electroencefalograma mide cambios en masa, en actividad sinápticas en los nervios del cerebro y es útil en las enfermedades del diagnóstico, el tratar y de la evolución que cambian actividad eléctrica en el cerebro, tal como la epilepsia, por ejemplo. Alrededor hace un par de décadas las técnicas de varios canales de la grabación del electroencefalograma entraron en uso. Otra tecnología que podemos destacar es la magnetoencefalografía, también conocida como megomio. Esta puede correlacionar actividad cerebral registrando los campos electromagnéticos que son producidos por las corrientes eléctricas naturales en el cerebro. Esta técnica ofrece una mejor resolución espacial que el encefalograma y ayuda a establecer claramente sitios problemáticos. Otra tecnología que tenemos es la proyección de imagen de resonancia magnética funcional. Esta utiliza imanes muy potentes y puede localizar cambios de la actividad cerebral a las regiones tan pequeñas como 1 milímetro cúbico. Además, no es un procedimiento invasor y puede ser utilizado extensamente. Sin embargo, este no puede ofrecer la dinámica en tiempo real del flujo de sangre dentro del cerebro. Y otra tecnología que tenemos es el estímulo magnético transcraneal. Este es una técnica usada para excitar las neuronas usando campos magnéticos fuertes y de tiempo variable. Este procedimiento no es invasor y tampoco le genera dolor a la persona. A continuación, seguirá mi compañera. Yolandita, cerra tu micrófono. Voy yo. Bueno. Áreas más relacionadas a la neurociencia. La neurología. La neurociencia se comprende de diversas ramas, las cuales aportan conocimientos específicos tales como la neurología, ciencia que estudia los trastornos del sistema nervioso. La neuropsicología, que estudia los efectos de daños y lesiones cerebrales sobre la psicología de las personas.
La neuropsiquiatría, que investiga los trastornos mentales que se relacionan con enfermedades del sistema nervioso. La neurociencia cognitiva se encarga de estudiar los procesos más allá de la cognición, enfocándose en el funcionamiento neuronal y en sus procesos conductuales. La neurofisiología, que estudia el funcionamiento fisiológico de las neuronas en específico. La neuroanatomía, que se encarga de la organización y estructura básica del sistema nervioso. La neurolingüística desarrolla cómo funcionan los mecanismos biológicos que hacen posible la comunicación lingüística, tales como la comprensión y la emisión de mensajes. Y la neurofarmacología, que estudia el efecto de los fármacos o drogas en el sistema nervioso. ¿Para qué sirve la neurociencia? Al tener un carácter multidisciplinario, la neurociencia aporta conocimientos importantes relativos a los procesos de nuestro cuerpo. Algunos de los temas que la neurociencia investiga se detallan a continuación. Neurotransmisores y su participación en la formación de la conducta. Mecanismos biológicos relacionados con el aprendizaje. Funcionamiento y estructura de los elementos vinculados a la memoria y a la percepción. Estructura y funcionamiento de la conciencia. Aspectos genéticos del desarrollo neuronal desde el momento de la concepción. Redes neuronales y su alcance. La importancia de la neurociencia. La neurociencia ayuda a la comprensión del funcionamiento de nuestro cerebro y establece relaciones entre aspectos fisiológicos y bioquímicos y el comportamiento humano. Así, desde un punto de vista orgánico y fisiológico, esta disciplina proporciona información acerca del comportamiento y las acciones del hombre. Además, la neurociencia permite comprender el origen de muchas enfermedades asociadas a la conducta, lo cual genera grandes avances dentro del manejo de problemas psicológicos y biológicos. También podemos decir que el avance de las neurociencias ha generado importantes expectativas para el mejoramiento. En primer lugar, gracias a la acumulación de conocimiento científico en esta área, hemos podido comprender que el desarrollo integral de los niños involucra los ámbitos emocional, social, cognitivo y físico, y que ellos son interdependientes. En segundo lugar, se sabe que el aprendizaje ocurre gracias a la interacción de tres redes cerebrales. La red de conocimiento, que recibe información sensorial del ambiente y la transforma en conocimiento. E identifica y categoriza lo que vemos, escuchamos o leemos. La red estratégica, que planifica y coordina las acciones para lograr un fin. Y por último, la red efectiva, que pone en juego dimensiones emocionales como interés, motivación y estrés. Las neurociencias ofrecen un apoyo a la psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental. La tarea central de la neurociencia es la de intentar explicar cómo funcionan millones de células nerviosas en el encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente, tratando de desentrañar la manera de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y el comportamiento, revolucionando la manera de entender nuestras conductas y, lo que es más importante aún, cómo comprender, cómo aprender cómo guarda información en el cerebro y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. Avances de la neurociencia. La memoria artificial. Esto todavía no puede realizarse totalmente, pero un grupo de científicos realizó experimentos en ratas tocando una tonada específica. Las ratas recordaron esta música y se comportaron tal cual se había esperado. La nueva memoria es a largo plazo, lo que prueba que puede alterarse por un periodo largo de tiempo. Desequilibrio entre neurotransmisores. Origen de trastornos psiquiátricos. Patologías aparentemente tan dispares como los trastornos del aspecto autista, la esquizofrenia o la ansiedad tienen una base en común: el desequilibrio entre los neurotransmisores excitadores e inhibidores, según una investigación que publicó la revista Cell Reports, liderada por Juan Lerma, responsable del grupo de fisiología sináptica del Instituto de Neurociencias en Alicante. Un aumento leve de la dosis del gen GRIC4 lleva a un desequilibrio persistente en la actividad excitatoria e inhibitoria que repercute en la adecuada respuesta.
La investigación comprobó que hay un exceso en la tasa de la liberación del principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, el glutamato. La zona del cerebro afectada por este desequilibrio determina la patología y los síntomas asociados a ella. Este cambio en la transformación sináptica no es desmesurado. Está en el rango de lo que hace posible la plasticidad necesaria para permitir el aprendizaje y el almacenamiento de recuerdos, aclara el doctor Lerma. Sin embargo, sus efectos sí tienen un gran impacto sobre el comportamiento. Hasta aquí mi participación, continuará mi compañero. Uy. ¿Quién continúa? ¿Nadie más? La siguiente diapositiva es la mía. Decía yo que faltaba Marjorie. Sí. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la aparición de las capacidades humanas. El nivel de actividad de genes conservados durante la evolución y no la aparición de nuevos genes fue clave para la expansión de la corteza cerebral, que hizo posible su gran complejidad en los mamíferos. Esta modulación dio lugar a una nueva forma de neurogénesis más eficiente, que impulsó en los mamíferos la multiplicación exponencial del número de neuronas, la expansión de la corteza cerebral y con ello la aparición en última instancia de las capacidades que nos definen como humanos. Este descubrimiento del grupo de neurogénesis y expansión cortical que dirige el doctor Víctor Borel del Instituto de Neurociencia de Alicante. Un estudio con participación identifica dos bases de desarrollo neural que nos diferencia del resto de primates que da lugar a capacidades cognitivas superiores. Las capacidades cognitivas específicamente humanas, como la habilidad para el aprendizaje, la memoria y la percepción sensorial, se desarrollan en el periodo embrionario y en la infancia. El feto humano desarrolla su cerebro durante más tiempo que los macacos, superándolos en varias semanas. El sistema neuronal de los infantes humanos, además, madurar más lentamente y durante más tiempo que el de los macacos. Esta maduración más pausada podría aportar una mayor plasticidad neuronal a los humanos durante su infancia, permitiendo una mayor habilidad para el aprendizaje, la memoria y la percepción sensorial, todo rasgo de una capacidad cognitiva del más alto nivel. Los genes asociados a la aparición de trastornos neuropsiquiátricos. La investigación también ha revelado que diversos genes relacionados con el riesgo de padecer trastornos neuropsiquiátricos muestran diferentes en su expresión en humanos y macacos. En particular, los genes relacionados con la aparición del autismo, el trastorno de déficit de atención, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, el Alzheimer y el Parkinson parecen diferenciarnos de nuestros parientes más cercanos por su diferente forma de expresarse. Estos genes apuntan a que periodos de desarrollo concretos arrojan luz sobre cómo y cuándo pueden aparecer estos desórdenes en humanos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar también de la reparación de los nervios dañados. El grupo del Dr. Hugo Cabedo, responsable del grupo de control molecular de la mielinación axonal, descubrió cómo los nervios periféricos inducen la reparación de la capa de mielina que los rodean para que se vuelva a restablecer la comunicación neural después de una lesión. Este hallazgo puede aportar pistas para lograr el objetivo largamente perseguido de reparar las lesiones medulares. El trabajo publicado por el Journal of Cell Biology puede ser importante también para mejorar el tratamiento de algunas enfermedades en las que la mielina se deteriora, como la
Charcot-Marie-Tooth, de origen genético, o el síndrome de Guillain-Barré. La reparación espontánea de los nervios periféricos es posible gracias a un tipo especial de células llamadas SWAM, que envuelven las fibras nerviosas con una capa aislante. La mielina, esta capa grasa, protege los nervios y aumenta considerablemente la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. En el sistema nervioso periférico, las células tienen un papel muy importante a través de un proceso muy regulado de diferenciación y desdiferenciación, una característica que no tiene ninguna otra célula del sistema nervioso. Esto hace muy plásticas y permite que pasen de un estado en el que producen mielina a otro menos diferenciado, en el que contribuyen a reparar el nervio dañado, explica Cavedo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las nuevas pistas del Alzheimer. El grupo de Javier Sáez Valero del Instituto de Neurociencias de Alicante demostró que la proteína beta amiloide provoca el fallo de otra proteína implicada en la memoria y el aprendizaje, denominado reilina. Además, comprobaron que el gen ApoE4, principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer, interfiere también negativamente en el control de la proteína reilina. Con este trabajo publicado en Fast Journal, descifraron parte del mecanismo por el que esta proteína falla en su función. Encontraron que proteínas celulares llamadas priones activa el proceso por el que los péptidos beta-amiloides deterioran la función cerebral de personas con la enfermedad. Hasta ahora era la caja negra, sabiendo que las beta-amiloideas eran malas para el cerebro, pero lo que desconocíamos con exactitud era cómo afectaban a las neuronas. Las proteínas priónicas celulares son normalmente inofensivas y están presentes en todas las células, pero pueden cambiar de forma y causar enfermedades. Además, debido a que las proteínas están involucradas con el desarrollo de la fase inicial de la enfermedad, son un objetivo prometedor para el desarrollo de nuevos tratamientos para el Alzheimer. Para integrar toda la información que recibe el cerebro, primero, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre reforzar las redes neurales de la memoria. El laboratorio del Dr. Santiago Canals aportó su experiencia pionera en el estudio de las redes de memoria, y al otro lado del Atlántico, el Dr. Hernan Matze y su equipo del Instituto Leibniz de Física de la Universidad de la Ciudad de Nueva York contribuyeron con sus investigaciones de vanguardia en el análisis de redes complejas. El resultado ha sido una sorpresa, explica el Dr. Canals, porque los nodos críticos para el funcionamiento de las redes de memoria del hipocampo se localizan, en realidad, en el núcleo accumbens, una estructura que forma parte del sistema de recompensa del cerebro, un hallazgo que no hubiera podido predecir a priori. Sin este nuevo enfoque, el trabajo abre la posibilidad de identificar alteraciones críticas en la conectividad funcional del cerebro y emplearlas como diana para el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Para integrar toda la información que recibe el cerebro, primero la distribución en redes especializadas que interaccionan de manera jerárquica
en medida en el procesamiento cognitivo requiere niveles más altos de integración. Entender cómo coordinar el cerebro, el flujo de información es un sistema de esta naturaleza e identificar las poblaciones de neuronas o nodos críticos en la red cerebral que, no necesarios para, que son necesarios para hacerlos. Es un problema fundamental en neurociencias. Estos nodos críticos son esenciales para la integración de las redes que intervienen en procesos tan importantes como el aprendizaje. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los menos efectos secundarios para la leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Se trata de cáncer más frecuente en edad pediátrica, que representa aproximadamente el 25% de los diagnósticos en niños menores de 15 años, aunque la tasa de supervivencia es alta, aproximadamente el 90%. Aproximadamente el 90%, los efectos secundarios de tratamiento, como el deterioro neurocognitivo, pueden persistir durante meses o años una vez superada la leucemia. El laboratorio de María Domínguez ha mostrado por primera vez que la inflamación oculta totalmente en las células tumorales, dotándolas como una especie de manto de invisibilidad que impide que el sistema inmune las detecte. Además, pusieron a punto un sistema de cribado que permitirá seleccionar fármacos ya en uso contra procesos inflamatorios que puedan ser eficaces en este cáncer infantil sin efectos secundarios. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el ojo seco fantasma. Después de la cirugía láser para corregir defectos de visión con la miopía, los pacientes tienen sensación de ojo seco, pero persisten varios meses. En muchos casos, realmente no existe una falta de lágrimas que justifiquen los síntomas, pero el daño provocado a los nervios sensoriales de la córnea durante la intervención confunde al cerebro y crea la sensación falsa de sequedad o sequedad fantasma. Las responsables de esta sensación fantasma son las neuronas que detectan el frío en la superficie del ojo, como acaba de descubrir el grupo de neurobiología ocular liderado por Carlos Belmonte. El hallazgo es un paso importante para buscar soluciones en este problema tan frecuente que persiste mientras la terminación nerviosa periférica del ojo se regeneran de forma muy lenta y en algunos casos incompleta. El hallazgo lo publicó como artículo destacado en la revista Investigating Ophthalmology in Visual Science. Hasta aquí he llegado mi exposición. Buenas tardes, continuando con el tema, les hablaré sobre el aprendizaje en silencio. Las personas somos seres sociables, necesitamos de la interacción de los entornos cargados de estímulos para vivir, para crecer. Ahora bien, al igual que la necesitamos de esos innecesarios hábitos por el diálogo, la música y el rumor de la sociabilidad, nuestro cerebro también ansía un instante de silencio. Y no es un capricho, es un principio fisiológico como el que puede ser comer o dormir. De hecho, podría decir que entre los distintos niveles de la pirámide de necesidades debería estar el silencio entre los principios más básicos. Vivimos en un mundo saturado por los decibelios, la televisión, nuestra música favorita, el tráfico, las conversaciones, el ruido al estar en un supermercado o en cualquier otra parte. Vivimos en una época donde el silencio no existe, donde el sonido es solo una pauta. Ahora bien, si fuéramos capaces de disfrutar al menos de 5 minutos de completo silencio al día, ocurrirían varias cosas en nuestro cerebro. Primero, se desarrollarían nuevas células en el hipocampo. Esta área cerebral se relaciona con nuestra memoria y emociones.
y en otra es que las células nos permitirían pensar con mayor claridad y conectarnos mejor a nuestro entorno y a nosotros mismos. La capacidad de aprender que la activación de neuronas es prácticamente ausente. Una de las investigaciones de los neurólogos es entender la diferencia del concepto clásico de aprendizaje latente, que se refiere al que ocurre en ausencia de recompensa. La idea de una red neuronal a veces puede cambiar el patrón de ponderación sináptica, manteniendo en secreto para algunas neuronas. El hallazgo en la neurobiología sugiere que la plasticidad sináptica puede estar oculta críticamente bajo las condiciones que se evita la expresión en la red de la formación de trazas de memoria. Este aprendizaje puede ocurrir más con frecuencia de lo general que se aprecia en el momento que ya había mencionado, el silencio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, avances en Huntington. Es una enfermedad hereditaria. Esta provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpeza y problemas del equilibrio. Más adelante puede impedir caminar, hablar o tragar. Algunas personas dejan de reconocer a sus familiares, otras por suerte se pueden mantener conscientes de lo que los rodean y pueden expresar sus emociones. Si alguien de la familia tiene esta enfermedad, hay un riesgo del 50% de tenerla. Un análisis de sangre puede indicar si se tiene el gen de esta enfermedad y si se desarrollará. La consejería genética puede ayudar a evaluar el riesgo y el beneficio de someterse a este análisis. Un grupo de neurobiología sináptica dirigido por la doctora Isabel Pérez ha demostrado en algunas pruebas en ratones que la reactivación de la expresión del receptor denominado GLUN3A en adultos es base de la enfermedad del Huntington. La inactividad de las neuronas que expresan ese receptor se ha conseguido detener en ratones. El proceso del patógeno neutralizador, acontecimientos clave del inicio de la enfermedad que previenen la destrucción de la sinapsis. La disfunción cognitiva y motora reduce la pérdida de las neuronas. Se trata de un primer paso esperanzador que propone este receptor con un objetivo terapéutico para frenar los mecanismos patogénicos tempranos de esta enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Un compuesto de cannabis contra las adicciones. Es raro escuchar esto, ¿verdad? Porque un compuesto precedente de la planta es el cannabidiol, que carece de propiedades adictivas, que podría resultar útil en el tratamiento de la adicción al alcohol y a la marihuana, y así lo ha demostrado el grupo de neurofarmacología transnacional de la Red Nacional de Trastornos Adictos del Ministerio de Sanidad. Un equipo dirigido por el catedrático de farmacología Jorge Mansart ha trabajado sobre el principio de la cannabis que fue aislado en la década de los 60, un compuesto del que según los investigadores aún no se sabe demasiado, pese a que existe creciente interés en potencialidad terapéutica y no adictividad. Los ensayos en animales han demostrado que el cannabidiol reduce la adicción al alcohol y disminuye la mitad del riesgo de recaídas en los animales en los que se interrumpe el consumo. Según los investigadores, y tal y como se ha publicado en las revistas científicas de Addiction Biology, en un contexto en el que se conoce este consumo de cannabis modifica la funcionalidad del cerebro y aumenta la vulnerabilidad para que el consumo de otras sustancias adictivas como el alcohol y la cocaína
y otros opioides sea más precisa, pero sea más propensa a caer, pero el cannabidiol es del centenar de compuestos de la planta que, según Manzarek, merece ser estudiada en humanos. Es por ello por lo que desde el Instituto de Neurociencias han iniciado que se pudiera emplear en la fase clínica. Este método facilitaría el cumplimiento terapéutico en pacientes con habituales problemas de adherencia en tratamiento, asimismo en otros estudios sobre el mismo componente, destacando el hecho de que el principio activo de la propia planta reduce los modelos en animales, los signos de abstinencia, la ansiedad y los cambios que produce el cerebro consecuencia de la abstinencia al cannabis. A partir de lo descubierto con este compuesto, se abre un amplio abanico de posibilidades que pueden estimular la investigación clínica sobre el efecto de los principios activos de esta planta y sus posibles derivados científicos. A la siguiente diapositiva, por favor. Implantes para restaurar los sentidos. Normalmente los impulsos se generan de los órganos sensoriales como el oído o el ojo, pero cuando estos receptores biológicos no funcionan, la neurotecnología puede intervenir. La neurotecnología pone riendas al cerebro. El primer requisito es saber dónde ponerlas. Se necesita un amplio conocimiento y muy profundo de la neurofisiología que ocurre debajo del cerebro. Las neuronas envían mensajes casi instantáneos, por lo que el cuerpo, mediante acciones potenciales o impulsos eléctricos que recorren superficie de las células, este telegrama se coordina en el sistema nervioso central y gracias a la técnica de imagen médica es posible ver las regiones en las que se activan en el transcurso de la actividad. Las manos y las piernas biónicas, que ya hablaré un poco más adelante, las manos y las piernas permiten a las personas que han sido amputadas correr, dar patadas, cocinar, casi como si fueran propias extremidades. Pero por sofisticado que sea, todavía ninguno devuelve el tacto perdido, ni la sensación de una caricia, ni el placer de caminar por la arena. El reto que se ha planteado un equipo de neurobiólogos en la Universidad de Duke en Estados Unidos es devolver la sensación a las personas con miembros artificiales, vuelvan a tocar y sentir, de modo el modo que han conseguido ratas con una estrategia que requiere implante cerebral y señales de infrarrojo. Investigadores colocaron un grupo de ratas con implantes en el cerebro conectados a un detector de infrarrojo. Los dispositivos se colocan en una zona del cerebro encargada de procesar la información relacionada con el sentido del tacto, que interpreta la luz infrarroja como una sensación de contacto. Pero lamentablemente los roedores no son capaces de ver la luz infrarroja, pero son capaces de tocarlo ya en el laboratorio haciendo las pruebas. Eh, en el experimento respondieron tanto en el sentido del tacto, simula por los sensores de luz, como el tacto real tocar los bigotes del roedor. De alguna manera, las células del cerebro pueden procesar ambos tipos de información, la creada por la luz y la real. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los implantes Clear existen desde los finales del siglo XX. Eh, Gracias a él escuchan cientos de miles de usuarios de Consorder. Este dispositivo recoge información sonora del entorno con un micrófono y la codifica en impulsos eléctricos que envía por ondas de radio a diminutos electrodos insertados en el nervio auditivo. Demostrado y probado este marco teórico de restauración sensorial. Nada impide a los tecnólogos desarrollar aplicaciones análogas para emular el resto de
de los sentidos. De hecho, ya existen las primeras prótesis, de las cuales ya las había mencionado, biónicas, que incorporan los sensores de presión para recrear el sentido del tacto y están siendo probadas implantes de retina electrónicos que estimulan directamente el nervio óptico en pacientes que han perdido fotorreceptores de sus ojos. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí llegaría la presentación. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios? No, yo solo quisiera hacerles alusión de que realmente ahorita ustedes acaban de ver un panorama que no existe mucho en nuestro país, ¿verdad? Es una gran oportunidad para cada uno de ustedes el pensar y analizar un poquito, bueno, ¿qué pasaría si yo sacara una especialización en neurología o neurociencia o lo que sea? Eso no hay en el país. Por eso pregunto yo ahorita así rapidito voy a preguntar esto. ¿Cuántos de los aparatos que mencionaron, bueno, los electrocardiogramas, electroencefalogramas, eso es bastante conocido, pero de los otros aparatos que mencionaron, ¿cuántos de ellos hemos visto aquí en el país? Por ejemplo, sobre el magneto encefalográfico, no sé si hay. Tampoco no sé si hay el aparato que utilizan para las proyecciones de imágenes de resonancia magnética, no lo sé. Yo no lo sé, ¿ya? Ese estímulo magnético transcranial, no sé si existen. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? ¿Qué ha leído de eso? ¿Qué sabe de eso? Para analizar un poco el tema. Pues disculpe, licenciado, pero Sí. sobre este tema no hay información. Yo, como igual que mis compañeros, creo que tal vez no nos sentimos con la capacidad de responder eso, ¿verdad? No, yo me refería, no es cuestión de capacidad. Algo que ustedes hayan oído, que aquí en El Salvador existen ese tipo de aparatos. Yo de los electroencefalogramas sí había oído, ¿no? Pero de los otros no. No saben nada ustedes si existen o no. Esa es la pregunta. ¿Alguna idea al respecto? ¿El resto del cuerpo? ¿El resto de los demás? ¿Cómo fue la pregunta, licenciado, que se me trabó el internet? Ok, yo estaba anotando aquí que existían algunos aparatos que se revolucionan ya prácticamente todo lo que es la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, vaya el electroencefalograma que viene de 1821, no sé cuánto fue, de 1921, algo así, que apareció. Pero ese sí lo conocemos, ese lo hemos visto aquí. Pero, por ejemplo, el magneto encefalográfico, no sé si ustedes han oído hablar de eso, de la proyección de imágenes de resonancia magnética funcional. ¿Han oído hablar de eso? Sí, son de los más novedosos que hay, las resonancias magnéticas. Ya hay en el país. Ya hay en el país. Hay en el hospital de diagnóstico y en el hospital oncológico en San Salvador. Ay, eso es bueno saber, por eso preguntaba yo, porque yo sinceramente no había oído hablar de ese tipo de aparatos. Pero por eso les mencionaba yo al principio, antes cuando yo empecé a intervenir, que les decía, miren, esta podría ser prácticamente una buena oportunidad para una buena especialización. No sé qué piensas tú, Iván, de eso. La verdad que sí, son de los más novedosos equipos, y como son de los más novedosos, no hay muchas personas preparadas para utilizarlos, porque se utilizan métodos de tinción y se utilizan otro tipo porque son algo invasivos, no son como el electroencefalograma o las radiografías, que no son invasivos. Así. En este caso sí se utilizan métodos radiopacos para poder hacer un correcto esquema del cuerpo. Incluso se pueden hacer imágenes en 3D del mismo. Imagínate, por ejemplo, como decía yo, esta sería, ¿cuántos neurólogos tenemos aquí en Santana, por ejemplo? Son bien pocos.
2 que 3, ¿verdad? Y si ustedes oyen, son los mismos nombres que se mencionan siempre en los neurólogos. Yo lo que quiero es que analicen un poquito su futuro, ¿verdad? Porque ser un médico del montón o ser un médico en el cual pues yo no tengo, soy un médico general o soy un médico internista, pero neurólogos, ¿cuántos hay aquí en el país? Son bien pocos. Entonces, para mí sería una oportunidad, por eso lo quería plantear así, ¿no? Para que ustedes lo piensen y vayan analizando un tipo de especialización en neurología. Es algo que no existe, que no está todavía tan lleno de personas que ofrecen ese tipo de servicios. Entonces sí se vuelven especialistas, ¿no? Porque el especialista es ese, el que no es igual a todos, ¿no? No sé qué piensan ustedes al respecto. Chamarita, ¿alguna opinión? No, licenciado, solo lo que el compañero Iván dijo. La verdad es que son raros y contados los hospitales o las instituciones de salud que tienen aparatos tan novedosos, porque usualmente no se le da la importancia tanto a la salud física como a la salud mental que tendría que tener. Una evidencia de esto es la situación en que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Hasta que algo tan simple que ni siquiera podemos ver dio a demostrar la importancia de la salud. Miles de países, si es que no todo el mundo, empezó a equiparse. Entonces, en nuestro país, por ser uno de los países más pobres, por así decirlo, no está condicionado en teoría, por decirlo de esa manera, en crisis así, aunque se está reconstruyendo todo el nivel de salud, ¿verdad? Que ha mejorado bastante en este transcurso del año. Básicamente la salud pública sí no tiene mucha contribución en el sentido de aparatos médicos tan sofisticados, a excepción del hospital militar, ¿verdad? Y de ahí son pocos los privados que lo tienen. Sí. Mira, en relación, por ejemplo, a lo que estamos viviendo en este país con la pandemia, por ejemplo, a nivel mundial todo el mundo está en pañales. Algunos ya gatearon, algunos ya caminaron, algunos ya están ahorita en la fase aquella en que ya les están enseñando a utilizar bien, a controlar los esfínteres, ¿verdad? Nosotros estamos todavía en la cuna acostados, ¿verdad? Entonces hay que pensarlo así, todo el mundo está aprendiendo de esto, ¿ya? No es que nosotros pues seamos por ser un país pobre, subdesarrollado o lo que sea, no quiere decir de que realmente no estamos aprendiendo, estamos aprendiendo exageradamente. Nada menos esta mañana yo yo les mandé la invitación para estar en una videoconferencia de la licenciada Guzmán y el licenciado César, en el cual pues estaban hablando sobre la ansiedad en las aulas virtuales. Y digo yo, realmente, ¿verdad? Puchica, es exagerado la cantidad de estrés que la gente puede llegar a manejar y que luego el estrés a veces es positivo tenerlo, pero cuando ya se va en extremo puede haber problemas de que me lleve a la ansiedad. La ansiedad también controlada es buena, ¿verdad? Pero también cuando se descontrola ahí es peligrosa. Pues aquí estamos aprendiendo tanto con esta pandemia, nos está dejando una gran escuela, ¿verdad? Es como la escuela que nos dejó a nosotros la época de la guerra en este país, de la guerra civil que tuvimos. Nos dejó una gran escuela, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de Centroamérica llegamos a ser, como quien dice, unas eminencias en cuanto a prótesis, en cuanto a ayudar a la gente con discapacidad. Logramos bastante, lástima el precio que pagamos, pero la verdad es que todo desarrollo tiene un precio que pagar y da tristeza pues que tener que pagar ese precio, ¿no? No sé, pero realmente es bien interesante el campo es bien amplio, ¿verdad? Que todavía no está tan explorado o como les dijera, bien distribuido por toda la gente, sino que son pocos las gentes que podrían hacer este tipo de trabajo. Es una oportunidad que queda para el futuro, pensar para el futuro que pueda funcionar. ¿Algún otro comentario?
¿Nadie más? Licenciado, Sí. y sobre el examen parcial solo le tomaríamos un screen al teléfono. Exactamente. Ese es tu examen. Ese es tu examen y mandarlo y ponerlo ahí en la plataforma y descansar, viejo. De mí vas a descansar. Yo no los voy a saturar porque yo sé que han trabajado bastante. Yo sé que han trabajado bastante. ¿Entendido? Ahí está. ¿Así imagen o archivo, licenciado? Es tomarle a la carpeta completa donde están todas las exposiciones y ponerla, la subís a la plataforma en el lugar que le hemos asignado. Y ahí yo la voy a calificar y no hay ningún problema. Ahí no hay ni, como te dijera, no hay 5, no hay 6, sino que casi todos son 9 porque todos lo están haciendo. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Alguna otra cosita que quieran saber? Mañana solamente su tarea es subir eso a la plataforma. No se preocupen, no va a pasar nada más. Y nos vemos hasta la siguiente semana, donde vamos a continuar con los grupos que faltan. ¿No hay ninguna otra pregunta u otro comentario que quieran hacer? Con mucho gusto, ahorita aprovechemos. ¿Sí, Iván? Referente a lo que estaba mencionando, licenciado, que la verdad es que es bastante interesante porque aquí en El Salvador tenemos, a pesar de que somos un país tercermundista, tenemos bastantes, en cuestión de medicina, bastantes cosas innovadoras. El problema es que no tenemos gente preparada para ello. Eso es lo que nos falta, Iván. La gente preparada para ello. Porque, por ejemplo, aquí en El Salvador hay microcirugía. O sea, aquí si una persona perdió un brazo, perdió una pierna, se lo podemos volver a poner y podemos reconstruirle todos los nervios, vasos y todo, y que y recupere un 80% de la movilidad que tenía. El problema es que solo hay un médico que lo hace y está en el hospital de Sonsonate, creo yo. Es el único que hace eso. Imagínate, ¿verdad? Esa es la cosa que yo digo. Fíjate que yo te digo una cosa. Lo que uno sabe, por ejemplo, vaya, mira, yo tengo estudios en Alemania y lo que uno sabe debe de multiplicarlo. ¿Ya? Vaya, por ejemplo, yo no sé por qué este médico no multiplica lo que él aprendió, ¿verdad? Porque eso no fue aprendido así nomás aquí en la Universidad Nacional o en cualquier universidad privada. Eso tuvo que haberse ido fuera del país para hacer eso y aprenderlo. Y me imagino que becado, ¿no? Porque no estamos en la capacidad de pagar toda esa cantidad de plata que tenés que pagar en las universidades en cualquier parte del mundo. Pero sí, debería de multiplicar eso y darle a personas que tengan el interés de aprender, enseñarles. Pues. Es que si no multiplicas lo que sabes, no aprendiste nada. No sé si me entendés lo que estoy diciendo. Sí, licenciado. El problema es que en el gremio médico eso es bastante problemático. Lástima, ¿verdad? Pero mira, no es solo el gremio médico, existe una gran cantidad. Por ejemplo, bueno, yo fui becado por el Deutsche Akademische Austauschdienst, que es el servicio alemán de intercambio académico. Eso existe en el país. Hay una oficina que tiene que ver ese tipo de becas. Hay una cantidad de becas en medicina que nomás te gradúes, vas a sacar un posgrado, pues, y a buscar una especialización, pero hay que tener también ciertos conocimientos, no de alemán, ¿verdad? No te piden alemán, te piden inglés, ¿verdad? Así que prepárense bien ustedes ya con tiempo, vayan sacando sus cursos de inglés. Mire, la terminología en inglés, ustedes que manejan tanto las computadoras, se aprende tan rápido. Mis hijos mayores trabajan en inglés y ninguno recibió un curso nunca, pero ellos a pura computadora, y han hecho todos sus trabajos. Y quieras o no, han aprendido un idioma. A mí me tocó estar 6 meses en alemán intensivo, pero ya estaba en el lugar y ya tenía que hablarlo como diera lugar. Entonces yo les digo, las oportunidades están, no las desaprovechen. Si se gradúan, busquen una beca, busquen una especialización, váyanse fuera del país, vayan a especializarse, vuelen lejos, ¿verdad? Y cuando regresen, multipliquen lo que saben, porque eso es lo más importante. Si no, no tiene chiste el asunto. ¿Ya? Así que les dejo la inquietud. Yo quería aprovechar porque me llamó tanto la atención el tema que dije yo, esto no hay aquí en el país.
No tenemos. Y si tenemos, los tenemos bien contados, como decía Xiomarita, ¿verdad? Solamente en hospitales que realmente van a la vanguardia aquí, ¿verdad? Pero algún día va a ser generalizado todo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Hay que tener la fe, ante todo la fe. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra interrogante, duda o que quieran preguntar algo más que no les haya quedado claro? Si no, pues vamos a llegar hasta ahí. Nos vamos a ver mañana, primero Dios, a las 2 de la tarde. Mañana van a descansar. Ya me acordé que no tienen examen. Nos vamos a ver hasta la otra semana, el día jueves a las 3:50. ¿Ok? Cuídense mucho, muchachos. Pasen una buena tarde y nos vemos hasta la próxima. ¿Ok? Piensen un poco lo que hablamos. ¿Ok? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igual para ti también. Gracias. Cuídense mucho. Feliz Chao, tarde. señorita. Vemos.